Macri, Alberto, Cristina, y si seguimos hurgando, hay más dirigentes políticos que hicieron campaña electoral con esto del impuesto a las ganancias. Ahora sí, esta medida de Massa, veremos cuánto dura, sí, hasta el 10 de diciembre, pero vamos a tratar de entender ahora con un especialista si es viable esta medida de Sergio Massa de eliminar drásticamente el impuesto a las ganancias. Le damos la bienvenida a Martín Caranta. Él es consultor tributario, contador, socio de Lipkin y Asociados, a ver si lo tenemos en línea, que él nos va a tratar de explicar por qué pasamos de que un montón de gente, de millones de personas, paguen el impuesto a las ganancias de un momento a otro a que nadie. Entonces, ese agujero fiscal, ¿qué consecuencias tiene? ¿Qué tal, Martín? Buen día, bienvenido a 14 bis. Buenos días, Nicolás, buenos días a toda la audiencia del equipo. Un gusto estar con ustedes nuevamente. Muchas gracias, Martín. A ver, quería... La plata que deja de recaudar el Estado por el impuesto a las ganancias en estos 3 meses que a priori va a durar la medida esta de Sergio Massa, ese agujero fiscal, ¿qué consecuencias trae? ¿Cómo se cubre? Y también quisiera que nos expliques cómo es factible que en la Argentina se pase de un día a que paguen millones de personas este impuesto a que al día siguiente no lo pague casi nadie. Te felicito a vos y a la producción primero por los audios, ¿no? Muy interesante el repaso histórico de la evolución del impuesto a las ganancias sobre trabajadores. ¿Sí? Y quiero empezar por lo último. ¿Cómo puede ser que de un día para otro cambie la situación? ¿Sí? Y es así. Nosotros estábamos desayunando el lunes, nos enteramos de este proyecto, ¿sí? De este anuncio del ministro Massa. Se concretó en un decreto recientemente, el 12 de septiembre fue el decreto 473. ¿Sí? ¿Qué pasaba un mes antes? El 11 de agosto se publicó en el boletín oficial el decreto 414 y el decreto 415. Un mes antes. ¿Qué decía ese decreto? Que el piso iba a ser de 700.875 pesos. El piso a partir del cual los sujetos empezaban a pagar ganancias. Quiere decir que trabajadores en relación de dependencia, jubilados y empleados públicos que tuvieran un salario bruto de hasta 700.875 pesos no iban a tener retención en el impuesto a las ganancias. ¿Sí? Decía, el gobierno atiende a la inflación, el gobierno con un poquito menos de cobertura de inflación de hasta ese momento, recomponía el monto de los salarios. Pasaron escasos 30 días y tenemos este decreto 473 que aumenta más de 1 millón de pesos el piso. ¿Fue tanto la inflación? De ninguna manera. Como bien vos decías, esto es una medida que tiene claramente un corte electoral, una pretensión electoral. ¿Sí? Y además de eso, preocupa desde el punto de vista del impacto que va a tener en la recaudación, en el déficit fiscal. ¿Sí? Pero vamos, dejemos esto del déficit fiscal para entrar en minutos y vamos a analizar una situación. ¿Sí? Y esto es el típico debate, el típico reclamo de los gremios, de los sindicatos, de el salario no es ganancia. ¿Sí? Me tiene un comentario un poco antipático, pero no es que el salario es ganancia o un salario sí es ganancia. El salario puede ser ganancia. ¿Sí? Acá lo que está pasando es que desde la inflación que viene galopando en nuestro país del año 2000 en adelante, se está rompiendo el impuesto a las ganancias porque las cifras fijas que tiene para establecer una suerte de medida de progresividad se van diluyendo con la inflación. Hoy la escala del impuesto a las ganancias no es progresiva, es prácticamente 0 o 35%. ¿Sí? Entonces, el salario puede ser ganancia, puede estar sujeto al impuesto a las ganancias. ¿Cuándo? Cuando el salario deje de cubrir o mejor dicho, cuando el salario después de cubiertos los ingresos necesarios para una vida digna, para los víveres, para la educación, para la vestimenta, etcétera, empieza a generar un plus. Entonces, cuando el salario supera lo que un sujeto necesita, si es soltero, un sujeto y su familia necesitan para vivir dignamente y para atender sus necesidades básicas, empezamos a hablar de ganancias. Con la inflación que tenemos en nuestro país, el salario empezaba a pagar impuesto a las ganancias cuando no era ganancia, cuando por ahí a duras penas permitía
cubrir los víveres, cuando por ahí mes a mes a duras penas superaba la línea de pobreza, igualmente se pagaba el impuesto a las ganancias. Y esto es lo que está mal en el impuesto a las ganancias argentino. El ministro Massa en el 2021 retomó una vieja idea del piso que ya había introducido el gobierno del cual era parte en el año 2013, y el piso lo que hace es un método muy rústico que no atiende a la capacidad contributiva, sino lo que hace es decir, hasta acá vos pagás, vos no pagás, de ahora en más vos pagás. Pero desatiende lo que es la estructura de la ley del impuesto a las ganancias, que tiene un monto mínimo imponible, ¿sí?, que es la ganancia, que no sería ganancia, sino que permitía atender las necesidades básicas, las tablas de familia, porque si un trabajador además tiene la esposa, o al cónyuge, a la cónyuge, o a hijos que no trabajan, que necesitan también de su salario para vivir, habría que descontarlos, porque lo que necesitan esos miembros de la familia para vivir no es ganancia, ¿sí? Y después tiene una deducción especial que atiende a que el sujeto no es una máquina, las máquinas se amortizan, se cambian repuestos, y un sujeto tiene su humanidad que sin duda se va desgastando, ¿sí? Me refiero a una persona que trabaja con su intelecto o con su esfuerzo día a día. Y todo eso que deja, y que la ley atiende, lo deja fuera del impuesto, ¿sí? Porque se deduce, repito, el mínimo imponible de cada familias, y una deducción especial por ser el ser humano que obtiene la renta. Esas cifras que son fijas, desde el año 2000 hasta ahora, se vieron por mucho tiempo sin actualización, y después con algunas actualizaciones más con corte político que con corte económico, ¿sí? Entonces todo esto se desatiende y dice, bueno, vamos a poner un piso. Esos pisos empezaron con 150.000 pesos en el año 2021, y en agosto de este año se actualizó, en enero era 400.000, en agosto se dispuso en 700.000, y ahora nos encontramos con 1.770.000, ¿sí? Pero no es la técnica del impuesto, ¿está bien? Entonces, la realidad es que celebramos como profesionales y como parte de la ciudadanía argentina que el gobierno tome el conocimiento que el impuesto a las ganancias está roto, que el impuesto a las ganancias no es un impuesto a las ganancias, sino que es un impuesto a los ingresos o al consumo, pero no es la forma, ¿sí? Y nos parece irresponsable que de un día para el otro, de 700.875 pesos pasemos a 1.770.000, ¿sí? Lo que tendría que haber hecho el gobierno, ¿sí?, en este caso el ministro Massa, es tratar de recomponer la situación de todos los trabajadores, porque como vos bien sabés, un trabajador puede ser empleado en relación de dependencia o puede ser autónomo. El autónomo no aplica pisos, ¿sí?, y tampoco se ve beneficiado de ninguna manera con este superpiso de 1.770.000 pesos, ¿sí? Entonces acá hay una patente ignorancia de un principio básico que es el de capacidad contributiva, y además del principio de igualdad, porque un mismo profesional o sujeto que hace la misma profesión, el mismo oficio, si es empleado en relación de dependencia, puede ser que no tenga ninguna carga fiscal en el impuesto a las ganancias, y si es autónomo va a ir directamente con estos mismos importes a la alícuota del 35%. Pienso, de acuerdo, haciendo revisionismo del impuesto a las ganancias y con la explicación tan clara que diste recién, que imagino como tal vez como una receta o como una solución a la progresividad del impuesto, es que tenga una cláusula atada, una cláusula gatillo, si querés, atada a lo que sea la inflación, para subir ese umbral por el que algunos pagan y el que otros no, como sucede por ejemplo con el boleto del transporte público, que se actualiza los primeros 3 días después de cada mes de acuerdo al índice de inflación. ¿Qué solución encontrás vos para darle progresividad al impuesto y no pasar de un día para el otro a que paguen muchos y al otro día no pague nadie? Respecto a esto, Nicolás, la ley del impuesto a las ganancias, cuando atiende las deducciones personales, prevé que se actualizan los importes anualmente a través del RIPTE, ¿sí?, que es la cláusula de actualización que tiene la ley previsional. Lo que pasa es que cuando vos partís de un importe irrisorio, por más que lo actualices por inflación, vas a llegar al mismo importe irrisorio en valor actual. Lo primero que habría que hacer es realmente darle a las deducciones personales un monto que atienda las necesidades que están llamadas a resolver en la ley del impuesto a las ganancias, ¿sí? Es decir, el monto mínimo imponible tendría que tener anualmente un correlato con las necesidades de un sujeto para vivir dignamente, ¿sí?
Eso principalmente. Entonces, recomponer los valores de las deducciones personales y después establecer una cláusula de autorización, como vos bien decís. ¿Sí? El piso no es un método que sea razonable. Es simpático porque resuelve en el corto plazo la necesidad de muchos trabajadores, pero la realidad es que no es una solución, es un parche. ¿Sí? Entonces, cuando recomponemos los valores de las deducciones personales, igualamos la carga fiscal de un autónomo con la de un asalariado, deberíamos fijar una forma de actualización. ¿Sí? A mí no me disgusta pensar en salarios mínimos vitales y móviles, porque la ley de contrato de trabajo, cuando refiere a este salario, dice más o menos lo que hablábamos antes, que es un monto de ingresos para atender a las necesidades básicas de los trabajadores. ¿Sí? Entonces, pensar en las cargas de familia, en las deducciones personales, en montos de salarios mínimos vitales y móviles, me parece que razonable. Más de una tiempo atrás había publicado una nota en medios de prensa planteándolo como una posibilidad. ¿Sí? Lo mismo para ver la progresividad de la escala de alícuotas. ¿Sí? Esto de la progresividad de la escala de alícuotas en términos de salarios mínimos vitales y móviles, el ministro Massa lo propone en un proyecto de ley, ¿sí? Porque él lo que quiere para el año que viene es que los trabajadores no paguen impuestos a las ganancias, salvo los trabajadores de altos ingresos, que son los que superan en un año 180 salarios mínimos vitales y móviles. ¿Sí? Entonces lo que propone es un monto mínimo imponible para el 2024 en un impuesto cedular, un impuesto nuevo que quiere hacer complementario al impuesto a las ganancias para las rentas del trabajo personal, y el mínimo imponible sea 180 salarios mínimos vitales y móviles, y cuando se superen esos 180 salarios, empezar a tener una alícuota progresiva, que no es tan progresiva, porque va del 27% al 35%. Y la progresividad se mide en términos de salarios mínimos vitales y móviles también. ¿Sí? Lo positivo del salario mínimo vital y móvil es que no depende del Poder Ejecutivo, que es actualizarlo o no actualizarlo, sino depende del Consejo de Salario, que no es del todo apolítico, pero no es 100% político. ¿Sí? Pero insisto, no hay que generar un impuesto cedular. Un segundito, por favor. No hay que generar un impuesto cedular, hay que corregir el impuesto a las ganancias. ¿Sí? Si todo en el mundo el salario es ganancia, ¿sí? Pero después de cubrir los montos necesarios para vivir dignamente. Este tema del impuesto a la renta viene evolucionando en muchos países desde hace mucho tiempo, ¿sí? Y atender a la situación con un impuesto global es mucho más respetuoso de la capacidad contributiva que ver cada tipo de ingresos en forma separada, en forma cedular, como pretende el ministro Massa. ¿Sí? Una consulta que es más de servicio que de otra cosa, pero a ver, con esta disposición de que todos los salarios inferiores a 1.700.000 pesos no paguen ganancias a partir del mes próximo, ya no son necesarias cargar las deducciones en la plataforma de AFIP, ¿o sí? Entiendo que sí, o sea, porque no cambia el impuesto. Sí. Esa letra fina no está todavía contemplada en la por eso también me interesaba hablar con vos porque a ver, la medida electoral está anunciada, ella está en la tapa de todos los diarios y está, pero la letra fina aún no está. Entonces yo aconsejaría, esto corre por cuenta mía, Martín, yo aconsejaría a aquellos que estaban siendo alcanzados por ganancias que sigan cargando sus deducciones. Entonces Sí, de momento está vigente todo. Esto es el CIRADIC, ¿no? El sistema exactamente de información de los empleados en relación de dependencia, de cuáles son sus situaciones personales, para que el impuesto que debe ser personal tenga en cuenta si son casados, si tienen hijos a su cargo, si tienen gastos de medicina, etcétera. Entonces hay que seguir cargando la información que requiere la FIP para los agentes de retención, que son los empleadores. Y repito, hasta ahora estamos con un decreto. El decreto no está reglamentado todavía por el organismo. ¿Sí? Martín, lo último y sin involucrarte políticamente, ¿vos crees que en caso de que haya un cambio de gobierno, ya sea el de la Libertad Avanza o el de Juntos por el Cambio, que el oficialismo no continúe a partir de 2023, del 10 de diciembre, ¿vos crees que el gobierno que venga restablecería el impuesto a las ganancias de otra manera, o va a dejar vigente o que es difícil retrotraer el decreto que está vigente ahora
decretado por Massa. Y los pone, el ministro Massa pone a quien gane las elecciones y sea gobierno en la nación en una situación bastante incómoda, ¿no? Porque no hay duda que esto, y vuelvo a la primera pregunta que nos hacíamos cuando empezamos a conversar, esto, digamos, podría hacer resquebrajar un poco más las finanzas públicas, ¿sí? Porque hay un déficit fiscal, se estima en 2 billones de pesos, ¿sí? Un déficit fiscal que a lo mejor el ministro lo pretende atender con emisión, ¿sí? Pero la emisión no es una solución, se puede echarle más al fuego, ¿sí? El próximo gobierno, sea cual fuera, debería atender a la situación fiscal en Argentina en forma integral. Hoy el impuesto a las ganancias de los trabajadores es uno más de los impuestos que tenemos vigentes, pero no es el único que tiene problemas, ¿sí? No hay duda que cualquier gobierno tiene que respetar la capacidad contributiva de todos los contribuyentes, trabajadores en relación de dependencia, autónomos, sociedades, que también hablaba la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en el audio que pasó hasta el inicio, ¿sí? Entonces, esto, digamos, difícilmente pueda volverse para atrás, ¿no? Porque si un trabajador hoy entra en relación de dependencia a partir de hasta 1.770.000 pesos de salario bruto no paga impuestos a las ganancias, después volver para atrás va a ser difícil, ¿sí? Lo que habría que hacer acá es recomponer primero todos los impuestos para que todos sean respetuosos de la capacidad contributiva, como te decía antes, simplificar el sistema tributario, porque hay muchos impuestos que generan más trabajo administrativo que beneficios para el fisco, más que recaudación, ¿sí? Hay muchos que generan conflicto, por ejemplo el impuesto a los bienes personales, que hoy es un impuesto, no te diría a la riqueza, es un impuesto a la clase media, es un verdadero disparate, es una falta de respeto a los contribuyentes, ¿sí? Hay que pensar en un sistema tributario de un país que sea competitivo. El sistema tributario tiene que acompañar al desarrollo de nuestro país, tanto en términos industriales como en términos comerciales, ¿sí? Hay muchas empresas, ante la posibilidad de invertir en Argentina o en Brasil o en Uruguay, no miraron a la Argentina, ¿sí? Muchos empresarios, producto de los desequilibrios que ha tenido la ley y las idas y vueltas que ha tenido la ley fiscal en el último tiempo, se fueron de nuestro país y fueron a Uruguay, y generan trabajo, consumen, generan riqueza y desarrollo industrial y comercial en otro país que no es nuestro, ¿sí? Entonces, ¿qué habría que hacer? Cualquier gobierno responsable que administre nuestra nación por los próximos años debería recomponer el sistema fiscal para que sea un sistema respetuoso del contribuyente, atractivo para los capitales, atractivo para la generación de empleo, ¿sí? Porque los impuestos hoy a la seguridad social realmente son bastante onerosos, ¿sí? Para los empleadores, incluso para los contribuyentes, y acompañar de esta manera el desarrollo económico, aunque yo te digo no es lo único, porque nosotros hoy hablamos que los trabajadores van a estar muy contentos con un piso de 1.770.000 pesos, pero no tenemos que olvidar que nuestra economía tiene una inflación de 150% anual. Entonces hay que recomponer un montón de variables, ¿sí? Y digamos, vos me decís, las finanzas públicas con esta baja de la recaudación, ¿cómo se van a acompañar? Podría ser con emisión en el corto plazo, inmediato plazo, pero eso no es algo sano. Lo que habría que hacer es achicar el Estado, achicar el peso del Estado. Hoy el gasto público es abismal, ¿sí? Subsidios, planes sociales que incentivan al no trabajo, ¿sí? Empresas públicas que tienen un déficit abismal y producen la mayoría de ineficiencia, ¿sí? Producen gasto más que valor agregado para la sociedad. Entonces hay que repensar un poco tanto lo que entra, que son los impuestos, la recaudación tributaria, como lo que se hace con lo que entra, ¿sí? Porque hoy el Estado quiere recaudar más, pero no se ve el cuidado del gasto público, no se ve mucha conciencia y prudencia en el manejo de las finanzas de todos, porque lo que es público no es que no es de nadie, y eso como sociedad también tenemos que ser más exigentes en las cuentas que tenemos que pedirle a quienes nos gobiernan, ¿no? O sea, transparencia en la gestión, transparencia en el gasto público, ¿sí? Como sociedad también tenemos que elevar la vara, exigiendo de nuestros gobernantes cierta información que nos merecemos, ¿sí? Sin duda. Es una situación fácil la que se crea acá. Sin duda, sin duda. Martín, gracias por tu tiempo, siempre es un placer escucharte y muy claro los conceptos, sobre todo para
para entender el sistema tributario argentino, que bastante engorroso e intrincado es. Martín Caranta, consultor tributario, contador, socio en Lisicki, Litvin y Asociados.